Me desperté con una alerta de emergencia en mi teléfono. Ahora hay criaturas afuera. Esta mañana, a las 6 de la mañana, me desperté con una alerta de emergencia en mi teléfono. Al revisarlo, la alerta decía: vaya inmediatamente al interior y permanezca en el interior. Espere más instrucciones. Después de vivir aquí durante casi 10 años, solo he recibido un puñado de alertas de emergencia, todas ellas presentadas como pruebas para el sistema de alerta de emergencia. En general, vivo mi vida con bastante libertad y no me tomo la vida demasiado en serio. Desafortunadamente para mí, esto significa que no soy el tipo de persona que se prepara para lo peor, que ahora me doy cuenta de que es lo que debería haber estado haciendo. Pensé para mí mismo: más vale prevenir que curar, así que después de levantarme de la cama, bajé inmediatamente las escaleras y comprobé que tanto la puerta delantera como la trasera estuvieran cerradas con llave y pestillo. Vivo solo y siempre cierro las puertas por la noche, pero necesitaba comprobarlo simplemente por mi cordura, aunque no supiera exactamente qué estaba pasando. Vivo en una casa de 2 pisos de tamaño decente que me he esforzado mucho para hacer realidad. Las ventanas de abajo tienen todas rejas de seguridad sólidas, lo que significa que no había necesidad de que comprobara las cerraduras de esas. Después de asegurar la casa, volví a subir a mi dormitorio e intenté hacer un par de llamadas. Inicialmente llamé a mi jefa. No podía esperar tener el día libre en el trabajo sin explicar la situación, si es que había una situación. El teléfono sonó durante un rato antes de dirigirme a su sistema de correo de voz. Dejé un mensaje explicando la alerta de emergencia que recibí y le dije que me devolviera la llamada cuando tuviera la oportunidad para que pudiéramos discutir lo que había sucedido. Intenté llamar a mis padres, pero me enviaron directamente al buzón de voz. Creo que en ese momento fue cuando empecé a preocuparme. Mis padres viven a casi 2 horas de mi casa y siempre estaban despiertos al amanecer. Nunca salían de casa antes de las 8 de la mañana, pero aún así traté de convencerme de que estaban ocupados con otra cosa. Así que les dejé un mensaje para que me respondieran cuando pudieran. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de uno de mis compañeros de trabajo, John. Me preguntaba si yo también había recibido la alerta de emergencia y si sabía algo sobre el motivo de su envío. Respondí de inmediato y le dije que no sabía nada más que él, pero que le avisaría si descubría algo. Necesitaba tranquilizarme ahora. No tenía sentido preocuparme por algo que todavía no conocía. Decidí ducharme primero antes de tomar un desayuno rápido y encender la televisión para distraerme de lo que pudiera estar pasando. En ese momento eran aproximadamente las 7:30 am, la hora a la que normalmente me iría a trabajar. No soy de ignorar deliberadamente las señales de advertencia, así que prefiero recibir un mensaje de texto enojado de mi jefe que dejarme llevar por lo que sea que haya causado que se envíe la alerta de emergencia en primer lugar. Cuando encendí la televisión, el mismo sonido de alerta de emergencia invadió mis oídos. El volumen era tan alto por la música que estaba escuchando anoche que tuve que correr hacia el control remoto para bajarlo. Las mismas palabras con las que mi teléfono me despertó eran las únicas palabras en la pantalla. Vaya adentro inmediatamente y permanezca adentro. Espere más instrucciones. Ahora estaba extremadamente preocupado. Me estaba dando cuenta de que esto no podía ser solo un accidente o una prueba. Nunca había visto una advertencia de emergencia como esta, y mucho menos que se presentara en cada canal que cambiaba. Sin ninguna información adicional, no había forma de que supiera qué estaba pasando o cómo prepararme para ello. Después de bajar el volumen de la televisión al mínimo, para descansar de ese estridente sonido de alerta, me di cuenta de lo silencioso que estaba afuera. No había coches circulando, pájaros cantando, vecinos charlando, ni aviones volando por encima de mi cabeza, nada. Nunca me había dado cuenta de lo acostumbrado que estaba a esos sonidos de fondo. Esa falta de sonido de fondo me hacía sentir increíblemente incómodo, como si pudiera sentir que algo iba mal a pesar de las alertas de emergencia. Todas mis persianas estaban cerradas, así que no había tenido la oportunidad ni había pensado en mirar hacia afuera a ese momento. De todos modos, no había instrucciones específicas sobre mirar hacia afuera, así que realmente no pensé en nada, pero pensé que sería más seguro mirar por la ventana de mi dormitorio, que da a un pequeño balcón a través de una puerta corrediza de vidrio. Entré en mi habitación y tiré de la cuerda que hace girar las persianas verticales. Inmediatamente mi habitación se inundó de luz natural y el calor del sol me golpeó. Siempre me ha gustado el calor de la luz solar directa, así que me aseguré de que mi ventana estuviera orientada hacia el amanecer y, posteriormente, hacia la calle cuando construí la casa.
Sin embargo, después de abrir las persianas, lo que vi me hizo caer inmediatamente al suelo, fuera de la vista de la calle. Apenas pude verlos, pero parecían extremadamente hostiles. Estas criaturas no se parecían en nada a ningún animal que haya visto antes y estaban reunidas en un círculo frente a la casa frente a la mía, parecía que había alrededor de 8 de ellos. Eran flacos y altos, y parecían estar usando un traje de piel que era demasiado ajustado para su cuerpo, sus huesos parecían casi sobresalir de su piel. No tenían rasgos faciales además de un par de ojos hundidos oscuros que parecían completamente blancos en contraste con su piel extremadamente oscura. Estas cosas estaban lejos de ser humanas, pero estaban de pie sobre 2 piernas como nosotros. Me alegro de que no me vieran, si es que pueden ver algo. No creo que estuviera escribiendo esto ahora mismo si me hubieran visto. Después de caer al suelo, volví a cerrar las persianas de inmediato. Nunca había tenido un ataque de pánico antes, pero ahora que me daba cuenta del peligro real en el que me encontraba, me parecía que estaba pasando por algo similar. Nada de lo que estaba pasando era normal. Sin confianza, marqué el número de teléfono de emergencia en mi teléfono, e inmediatamente sonó un mensaje grabado a través del altavoz. Vaya adentro inmediatamente y permanezca allí. Espere más instrucciones. Este mensaje perforó mis oídos y continuó repitiéndose hasta que terminé la llamada. Pasaron un par de horas mientras yo revisaba toda mi lista de teléfonos intentando ponerme en contacto con cualquiera que pudiera. Ahora ni siquiera John respondía. Ni una sola persona contestaba su teléfono ni respondía a los frenéticos mensajes de voz que le dejaba. En ese momento estaba a salvo en mi casa, pero ¿cuánto tiempo duraría eso? Ni siquiera sabía qué eran estas criaturas, y mucho menos de qué eran capaces. Solo sabía que no estaban aquí para hacer amigos. Finalmente, decidí bajar las escaleras y hacer un balance de la comida que tenía. No sé cuánto tiempo tendré que esperar a que estas criaturas se vayan, pero la electricidad sigue funcionando en este momento, así que todo lo que hay en el refrigerador y el congelador todavía está bien. El agua sigue corriendo, obviamente, ya que pude ducharme, pero, de nuevo, no sé cuánto durará. Decidí llenar la bañera del baño de abajo en caso de que el agua deje de correr pronto, así tendré al menos 150 litros de agua potable en ese caso. La curiosidad me pudo. Después de hacer un inventario de la comida y llenar la tina, no pude quitarme la sensación de que ya me estaba volviendo un poco loca. Ayer mismo todo había estado perfectamente bien. Ahora no podía ponerme en contacto con ninguna persona y había criaturas en la calle que nunca había visto antes. Necesitaba mirar de nuevo. Necesitaba saber que lo que veía era real y no algo que había inventado en mi cabeza. Todo esto parecía un sueño extraño del que necesitaba despertar, pero sabía que era real. Subí las escaleras hasta mi habitación y miré a través de las persianas. Sorprendentemente, las criaturas ya no estaban donde las había visto antes. Entonces noté que la puerta de la casa del otro lado de la calle parecía haber sido arañada, había largas marcas de arañazos a lo largo de la puerta de madera y un gran agujero en el centro. Habían entrado en esa casa, pero ya no estaban a la vista. Eso fue hasta que noté que algo me miraba fijamente a través de la ventana del piso superior de esa misma casa. Los ojos hundidos y profundos que miré parecían robarme el alma del cuerpo si miraba demasiado tiempo. Después de que mi cerebro reconoció lo que estaba mirando, salté hacia atrás lejos de las persianas. Esa cosa sin duda me había visto. Caminé de un lado a otro pensando en lo que debería hacer en ese momento cuando escuché un sonido horrendo que venía de abajo. Bajé las escaleras en silencio y me dirigí hacia el sonido. El sonido me perforó los oídos, sonaba como algo afilado siendo arrastrado sobre metal. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaban intentando entrar. Estaban derribando la puerta metálica de seguridad que había instalado. Empecé a mover las estanterías que tenía junto a la entrada contra la puerta principal. Ahora, el sol se estaba poniendo y se estaban atacando sin piedad. No había forma de que pudiera defenderme a esas cosas con las manos desnudas. Fue entonces cuando recordé el regalo que mi padre me había dado este año por mi cumpleaños número 25. Nunca me gustaron mucho las armas y nunca tuve la necesidad de usar una, pero en un momento como este, era bastante necesario si tenía que llegar a ese punto. Corrí de regreso arriba y entré en la habitación de invitados donde había guardado todo lo que me habían regalado por mi cumpleaños este año. La pistola todavía estaba en su estuche y rápidamente la saqué y la cargué con la munición que mi padre me había enseñado a usar. Nunca he disparado un arma, por lo que este sigue siendo un último recurso.
Ahora estoy sentado en mi habitación escribiendo esto, la pistola está en mi mesita de noche y todavía puedo escuchar a esas criaturas de abajo. No sé exactamente qué debería hacer. ¿Debería correr? ¿O debería luchar? Si estás leyendo esto, por favor responde. Han pasado un par de días desde mi última publicación, han pasado muchas cosas. En una nota positiva, todavía no estoy muerta. Sin embargo, ahora me encuentro en una nueva situación. Necesito publicar esto como un registro de lo que ha sucedido aquí. Comenzaré desde donde lo dejé en mi publicación anterior. Ese horrible sonido de la puerta de entrada de abajo no cesaba. Necesitaba decidir si buscaría un lugar seguro para esconderme dentro de la casa o saldría corriendo mientras esas criaturas estaban preocupadas en la puerta. Ambas opciones tenían desventajas. Si decidía quedarme en la casa y esconderme, me encontraría atrapado si me encontraban. Si decidía correr, no había forma de saber que también se les daba rastrear o incluso cuántos más había afuera. Tampoco tengo experiencia disparando un arma, así que pensé que un entorno cerrado me daría la mejor oportunidad de acertar un tiro si llegara el caso. Pero, de nuevo, no hay forma de saber si una bala los detendría o no. Tengo un ático al que espero que esas criaturas no puedan llegar. La abertura está en el segundo dormitorio y se necesita una escalera para subir. Afortunadamente, pinté esa habitación a principios de año y le pedí prestada una escalera a mi padre que olvidé devolvérsela. Con este plan en mi cabeza, lo puse en acción de inmediato. Necesitaba reunir comida y agua antes de subir allí, pero no sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que atravesaran la puerta y la barricada improvisada. La parte inferior de las escaleras está justo al lado de la puerta principal, así que si no podía volver a las escaleras a tiempo, estaría muerto con seguridad. Agarré la pistola que había estado a mi lado y corrí escaleras abajo, y luego me di cuenta de que estas criaturas no solo estaban bombardeando la puerta principal, el sonido del metal raspando contra el metal también provenía de las ventanas. Nunca he estado tan agradecido de tener rejas de seguridad instaladas también en esas ventanas, pero no podía imaginar que aguantaran mucho más. No tenía tiempo para perder el tiempo. Con prisa me dirigí hacia la cocina. Mucha de la comida todavía estaba en la encimera de cuando estaba haciendo inventario. Tomé un par de bolsas de la compra de la despensa y saqué todo lo que pude de la encimera y llené las bolsas. Sin olvidarme de tomar el abrelatas, también lo tomé del cajón de los utensilios. Predije que toda la comida que tenía me duraría unas 2 semanas si la estiraba, pero no tenía tiempo de juntarlo todo y no haría un segundo viaje aquí en un futuro próximo. El agua era más importante de todos modos, sin agua, ni siquiera duraría una semana. Lo único que se me ocurrió fue llenar todas las botellas de agua que tenía y esperar que me duraran hasta que estas criaturas se fueran. Rebusqué en los armarios y encontré 4 botellas de agua diferentes de distintos tamaños y las llené en el grifo lo más rápido que pude antes de tirarlas en las bolsas con la comida. Estas bolsas ahora pesaban mucho. Me guardé la pistola en el cinturón y levanté las bolsas, corriendo hacia las escaleras. Un fuerte estruendo vino de la ventana de la cocina detrás de mí, no como lo que ya había estado escuchando. Sonaba como si uno de ellos hubiera atravesado la reja de seguridad. No tuve tiempo de mirar atrás y honestamente también estaba demasiado asustado. Esperando llegar a tiempo corrí por las escaleras lo más rápido que pude y corrí directo al dormitorio de invitados. Cerré la puerta detrás de mí y rápidamente la cerré, sabiendo muy bien que una puerta de dormitorio delgada no detendría esas cosas. Dejé caer las bolsas y agarré la escalera que estaba en el suelo. Alineándola con la abertura del ático, subí y moví el panel que cubría la abertura. Más estruendos fuertes y pasos pesados en los pisos de madera se podían escuchar desde abajo. No quedaba mucho tiempo. Agarré las bolsas y las levanté hacia el ático con toda la fuerza que pude reunir. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado mi teléfono en mi habitación. Sentí que lo necesitaba en caso de que alguien intentara ponerse en contacto conmigo, pero claramente no estaba en el estado de ánimo adecuado en ese momento. Sin siquiera pensarlo, bajé por la escalera, alejándome del lugar más seguro en el que podría estar en ese momento y abrí la puerta de golpe para correr hacia mi dormitorio, pensando estúpidamente que todavía tenía tiempo de sobra. La figura que vi al pie de la escalera me dejó atónito y me quedé paralizado por un segundo. Mi mente me dijo que gritara, pero era como si estuviera paralizado y no saliera nada de mi boca. Sus ojos miraban fijamente, los mismos ojos que había estado mirando desde la ventana del otro lado de la calle. De repente, la figura se abalanzó hacia mí por las escaleras y salí de mi estado. Corrí hacia atrás hasta la habitación de invitados y volví a cerrar la puerta de golpe.
La criatura hizo contacto con la puerta y un fuerte golpe resonó en mis oídos por el impacto. Me abalancé sobre la escalera y subí corriendo por la abertura. No sé lo inteligentes que son, pero mi mente me dijo que necesitaba tirar de la escalera hacia arriba, o definitivamente sabrían que estaba aquí arriba. Me incliné sobre la abertura y alcancé la escalera, agarrándola con firmeza, empujándola hacia arriba y hacia atrás. Esta escalera no era liviana, pero la adrenalina que corría por mis venas debió ayudarme mientras la subía al ático. Se escucharon ruidos de arañazos fuertes provenientes de la puerta del dormitorio y, justo cuando coloqué el panel sobre la abertura, se escuchó el sonido de la puerta al derrumbarse. Contuve la respiración y cerré los ojos en la oscuridad. Podía oír a la criatura debajo de mí, corriendo de un lado a otro y destruyendo todo lo que había en la habitación. Me habría destrozado si me hubiera atrapado, de eso estoy segura. Pronto pude oír a las otras criaturas subiendo las escaleras y entrando también en la habitación. El hecho de que no emitieran ningún sonido vocal me inquietaba, como un asesino en serie silencioso con una máscara, pero no estoy segura de que prefiera estar escuchando cualquier sonido visceral que emitieran si tuvieran boca. Lo único que podía hacer a partir de ahora era esperar. Esperar hasta que se calmaran o perdieran el interés y mantenerme lo más callada posible. No me moví ni un centímetro durante unas horas y seguí escuchando el alboroto que se producía debajo de mí. No tenía forma de saber que también escuchaban y no tenía prisa por averiguarlo. Recé en silencio para que mi teléfono sobreviviera a la terrible experiencia para no quedarme completamente aislado si había una posibilidad de contactar con alguien y me reprendí internamente por ser lo suficientemente estúpido como para olvidarlo. No tenía forma de saber qué hora era exactamente, pero un rayo de sol brillaba a través de la pequeña ventana del ático, lo que significaba que el amanecer estaba sobre nosotros. Había sobrevivido a la noche y por eso estaba agradecida. Todavía podía escuchar sonidos débiles que venían de la casa de abajo, pero el alboroto de las criaturas había disminuido en su mayor parte. Tan silenciosamente como pude, tomé una barrita de una de las bolsas y bebí de una de las botellas que había llenado. Solo entonces me di cuenta de lo sedienta que estaba cuando el agua tibia que normalmente solo bebería helada llegó a mis labios. Bebí la mitad de la botella de un trago antes de poder detenerme. No quería arriesgarme a bajar pronto, así que me quedé en el ático todo el día. En realidad me sentí relativamente seguro. Supuse que no sabían que estaba aquí arriba, ya que estoy seguro de que ya se habrían unido a mí si lo supieran, pero no podía quedarme aquí para siempre. Todavía necesitaba recuperar mi teléfono por razones obvias, si es que aún no lo habían destruido. Finalmente me desmayé de agotamiento, creo, ya que no recuerdo haber apoyado la cabeza a propósito para descansar, a pesar de despertarme sabiendo que el tiempo definitivamente había pasado y que mi vejiga me gritaba que liberara su contenido. Sin embargo, obviamente no hay un baño en el ático, así que te ahorraré esos detalles, no hace falta decir que permanecí lo más silencioso posible. Finalmente me di cuenta de que ya no podía oír ningún sonido procedente de la casa de abajo. Pero bajar y volver a subir no sería un paseo por el parque, ya que tendría que usar la escalera de nuevo y permanecer en cualquier otro lugar de la casa claramente no era seguro, ya que solo puedo suponer que las ventanas y las puertas estaban en ruinas. Sin embargo, por suerte, si el teléfono hubiera sobrevivido, solo estaría en la habitación contigua a la que lo había dejado. Decidí esperar unas horas más antes de ejecutar el plan de recuperarlo y retirarme de nuevo. Lentamente, quité el panel de la abertura del ático y observé en silencio la habitación de invitados que había debajo. Todo parecía haber quedado hecho trizas y solo podía imaginar lo que habría sucedido si hubiera tardado unos minutos más en subir al ático. Si bien la habitación estaba desordenada, no había señales de las criaturas en las inmediaciones. Saqué un poco más la cabeza y miré hacia la puerta del dormitorio, bueno, lo que quedaba de ella al menos. Una vez más, no había señales de ellas. Aún así, no podía escuchar nada de abajo, así que moví la escalera en silencio y la bajé lentamente. Me aseguré de sujetar bien la pistola mientras bajaba por la escalera con el pie tan ligero como pude y me dirigí hacia la puerta. La parte inferior de las escaleras también parecía despejada, pero no iba a arriesgarme a bajar allí ahora mismo. Me arrastré hacia la puerta abierta que alguna vez fue la puerta de mi dormitorio y observé la habitación en silencio, tratando de localizar mi teléfono. Mi cama estaba boca arriba y la ropa de mi armario, que había estado colgada prolijamente, ahora estaba esparcida por el suelo con muchos cortes feroces atravesándola. Finalmente, localicé mi teléfono. Me pareció extraño que estuviera colocado tan perfectamente sobre mi chaqueta favorita, pero lo agarré y me giré hacia la puerta.
Fue entonces cuando vi a la criatura levantarse sobre dos patas a través de la ventana de mi balcón, como si me hubiera estado esperando en cuclillas. Una vez más, la criatura me miró fijamente por un momento con sus profundos ojos blancos hundidos, pero sin pensar, apunté con la pistola a la criatura y apreté el gatillo. El sonido del cristal rompiéndose hizo un sonido ensordecedor y caí hacia atrás. No sabía si había golpeado a la criatura o no, pero necesitaba volver al ático ahora si tenía alguna posibilidad de salir ileso de esto. El sonido del arma seguramente alertaría a los demás, lo sabía, así que inmediatamente me puse de pie y comencé a regresar hacia la abertura del ático. Miré hacia donde había estado la criatura hace un segundo, pero ya no estaba allí. Suponiendo que lo había logrado, regresé a la habitación de invitados y subí rápidamente la escalera con mi teléfono en el bolsillo trasero. El sonido de las criaturas galopando por las escaleras me sorprendió y miré hacia la escalera desde la puerta abierta. Esta vez me vieron. Subí corriendo al ático y pateé la escalera para sacarla de debajo de mí. Rápidamente moví el panel hacia atrás sobre la abertura y tiré las pesadas bolsas encima, con la esperanza de que pesara más. Inmediatamente comenzaron los golpes. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero y desbloqueé la pantalla. Otra alerta de emergencia apareció en la pantalla. Busque el refugio antibombas más cercano de inmediato. Se aproxima un bombardeo de saturación. ETA. 15:003 pm. El reloj de mi teléfono marcaba las 12:30 pm. Si estás leyendo esto ahora mismo, por favor responde. Al leer la alerta de emergencia en mi teléfono, se me hundió el corazón. Tenía solo 2 horas y media para llegar al refugio antiaéreo más cercano. Con esas criaturas golpeando sin descanso el panel de acceso al ático y con la única opción de escape que tenía era la pequeña ventana del ático, mis posibilidades de escapar sano y salvo eran casi nulas. Pero no estaba dispuesto a rendirme. El refugio antiaéreo más cercano que conocía no estaba cerca de donde vivía. Sin forma de saber cuántas de esas criaturas estaban deambulando por el exterior, no tendría ninguna posibilidad de llegar allí a pie. Necesitaría un coche, pero mi coche está en el garaje y mis llaves están, o estaban, en un recipiente donde siempre las dejo junto a la puerta de entrada. Sería demasiado arriesgado volver a entrar en la casa si lograba escapar, ya que estoy seguro de que necesitaría tiempo para encontrarlas considerando el estado de mi dormitorio y el tiempo es algo de lo que no tengo mucho. Al pensar en los diferentes escenarios en mi cabeza, inmediatamente recordé a uno de mis vecinos, Craig, que me detuvo cuando salía a correr por la mañana hace un tiempo y me contó cómo se prepara para el fin del mundo, algo por lo que definitivamente pensé que estaba loco en ese momento y que olvidé casi por completo poco después de que me lo dijera. Nunca pensé que algo así sucedería. Me dijo que había instalado un búnker debajo de su casa hace aproximadamente un año con suficiente comida para una familia de 4 personas durante un año, a pesar de que vive solo. Su casa está a un par de millas de la mía, pero nunca vi que instalaran nada. Sin embargo, en ese momento, esta era la única oportunidad que tenía de llegar a un lugar en el que se pudiera sobrevivir antes de que cayeran las bombas. Necesitaba llegar a su casa lo antes posible y solo tenía una opción: salir del ático. Inmediatamente me dirigí a la ventana del ático, era pequeña pero se abría completamente desde abajo, así que supuse que podría arreglármelas para salir, afortunadamente nunca tuve barras de seguridad instaladas en ella. Necesitaba hacer esto sin alertar a ninguna de esas criaturas si todavía había alguna fuera de la casa. Ya sea que pudieran trepar / escalar la casa o no, recé por esto último. Abrí un poco la ventana y miré hacia afuera, la ventana daba a la casa del vecino y en la misma dirección que necesitaba ir. La forma en que estaba diseñada la casa significaba que podía bajarme al techo del nivel inferior de la casa una vez que saliera y no tener que caerme hasta el suelo y probablemente lastimarme gravemente en el proceso. Desde la ventana, no podía ver inmediatamente a ninguna de las criaturas en las cercanías, forcé la ventana a abrirse lo más que pude y apoyé mi pierna hacia arriba y hacia afuera. Una vez que una de mis piernas estuvo afuera, me encorvé y moví el resto de mi cuerpo a través de la abertura seguido de mi otra pierna. Agarrándome del alféizar de la ventana, me enfrenté a la pared y bajé lentamente hasta que mis pies tocaron el techo del piso inferior. Las tejas del techo eran sólidas, pero no confié lo suficiente en mí mismo como para no resbalarme y caerme, así que me puse a 4 patas y me agaché. Desde allí, definitivamente me podían ver desde la calle, estuviera agachado o no, así que inmediatamente me moví más hacia la parte trasera de la casa. Supuse que sería mucho más probable que hubiera más de esas criaturas en la calle que en mi patio trasero.
Tenía razón, escaneé el patio trasero desde mi punto de observación y no vi ninguna de las criaturas, sin embargo, todavía podía escuchar a las criaturas golpeando el panel del ático, lo que probablemente atraería a más de esas cosas si se sintieran atraídas por el sonido. Esto también significaba que esas criaturas todavía estaban preocupadas y todavía tenía tiempo antes de que se dieran cuenta de que ya no estaba allí. Me dirigí con cuidado hacia el tubo de canaleta que atravesaba la casa de arriba a abajo y realicé un último escaneo antes de bajarme. Mientras me deslizaba por la tubería, intenté hacer todo lo posible por no hacer ruido. Sin embargo, ocurrió lo peor que podría pasar en ese momento. Los accesorios que aseguraban la tubería a la pared se soltaron. Cuando los tornillos se desprendieron de la pared, la tubería, junto conmigo, se estrelló contra el pavimento de hormigón. Se estrelló contra el suelo y el aire abandonó inmediatamente mis pulmones. Intenté respirar de nuevo, pero no pude. Sabía que no tenía tiempo para perder el tiempo y que esas criaturas probablemente habrían oído la conmoción. Me las arreglé para ponerme de pie y me obligué a ir hacia el costado de la casa, lejos de la puerta trasera. En ese momento, recuperé el aliento, pero el dolor de espalda me dolía muchísimo y me desplomé contra la casa. Esa caída definitivamente dejó una marca y, si hubiera sido en cualquier otro momento, probablemente me habría acostado y habría pedido ayuda, pero la ayuda no llegó. Me di cuenta de que el sonido de golpes del ático que había estado escuchando había parado y mi corazón se hundió una vez más. Venían. Me levanté de nuevo y empecé a moverme de nuevo. Podía sentir la adrenalina bombeando por mis venas y sabía que un segundo perdido podría ser la diferencia entre sobrevivir a esta terrible experiencia y ser destrozado en unos momentos. Necesitaba permanecer fuera de la vista, así que mi primer instinto fue escalar la valla que tenía frente a mí. El dolor en mi espalda palpitaba, pero mi voluntad de vivir se hizo más fuerte, salté y me agarré a la parte superior de la valla sujetándome con fuerza. Me levanté y me agradecí a mí mismo por hacer ejercicio regularmente, lo que me otorgaba una mayor fuerza en la parte superior del cuerpo. Apoyé una pierna en la valla y traté de levantar el resto de mi cuerpo y pasar por encima. Sin embargo, mi camino hacia el otro lado distaba mucho de ser elegante. Mientras tiraba de mi cuerpo sobre la valla, mi descenso se detuvo porque mi zapato se enganchó en un tornillo suelto que sobresalía de la parte superior de la valla. Tiré de mi zapato, se soltó del clavo y caí en un arbusto directamente debajo de mí en el otro lado de la valla. Aunque mi descenso no fue elegante, tampoco fue demasiado ruidoso. Sin embargo, no era momento de tener esperanzas y de inmediato me puse de pie y caminé hacia la casa de mi vecino de al lado. Probablemente era más seguro moverme entre los patios traseros escalando cercas que exponerme en la calle donde probablemente otras criaturas estuvieran esperando. La casa de Craig estaba justo al lado, así que ya no estaba lejos. Podía escuchar a las criaturas correteando en mi patio trasero, detrás de la cerca que había escalado. Todavía no estaban destrozando la cerca ni saltándola, así que agradecía mi buena suerte. No conocía a la familia que vivía justo al lado de la mía, pero el estado de la casa dejaba poco a la imaginación sobre su destino. La casa tenía las mismas medidas de seguridad que la mía por lo que podía ver, pero la mayoría de las ventanas traseras estaban rotas y la puerta mosquitera parecía haber sido completamente abierta como la mía. Pero la casa estaba en silencio en ese momento. Me moví hacia la cerca del lado opuesto del patio, la que compartían con Craig, y rápidamente miré hacia abajo después de escanear el costado de la casa en busca de alguna de las criaturas. La costa todavía estaba despejada, pero una ola de desesperación me invadió cuando vi que la casa de Craig también había recibido una paliza. Parecía que ninguna casa en mi calle había quedado intacta en este punto, y yo era solo uno de los afortunados que fue el último en ser atacado. Sin conocer el comportamiento completo de estas criaturas, muy bien podría haber una de ellas todavía acechando dentro de su casa. También se me ocurrió que era probable que Craig ya hubiera entrado y sellado el búnker que había construido exactamente para este tipo de escenario. Fuera así o no, seguía siendo mi última esperanza y prefería morir en el intento que morir sin hacer nada. Mientras que su casa fue golpeada como las otras en la calle, el patio de Craig estaba despejado. Pasé por encima de la valla como lo había hecho la otra vez, pero esta vez con más cuidado de no engancharme con nada. Me mantuve cerca de la valla, no quería que las criaturas en mi patio o en cualquier otro lugar me vieran y aterricé a salvo en el otro lado con un ruido sordo en la tierra desnuda. La casa era aproximadamente del mismo tamaño que la mía, pero nunca había estado dentro, así que la ubicación del búnker de Craig aún estaba por determinar. La ventaja de que su casa ya estuviera invadida significaba que no tendría que hacer ningún allanamiento yo mismo.
Solo entrar. La puerta trasera había sido arrancada completamente de sus bisagras y estaba en el suelo fuera de la entrada. Me moví hacia la casa y escuché atentamente por si había algún sonido en el interior. El único sonido que pude escuchar fue un golpe en la dirección de mi casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que sonaba como si las criaturas estuvieran golpeando la valla que había escalado primero. No sé qué hizo que vinieran en esa dirección, tal vez solo suerte, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se dirigieran hacia mí. Saqué la pistola de mi cinturón y la levanté frente a mí antes de moverme rápidamente hacia la puerta abierta con pasos ligeros, evitando hacer ruidos innecesarios que probablemente se escucharían de cualquier persona o cosa que permaneciera aquí. Mi plan era buscar un sótano. Supuse que este era el lugar más probable en el que se ubicaría un búnker oculto dentro de una casa. La entrada de la puerta trasera conducía directamente a un área de lavandería, donde había vidrios rotos esparcidos por el piso. Directamente conectada a esto estaba la cocina, que inspeccioné cuidadosamente antes de entrar. El vidrio en el piso me hizo tener mucho cuidado de dónde ponía mi pie. Los grandes pedazos de vidrio probablemente no serían silenciosos si se rompían más. Un sonido fuerte bramó desde afuera, haciendo que mi corazón se acelerara. Sonaba como si la cerca se hubiera derrumbado y hubiera caído al suelo. No tenía tiempo que perder si ya se estaban acercando. Rápidamente atravesé la cocina y me dirigí a una sala de estar abierta. Los muebles habían sido completamente destrozados y el piso estaba lleno de pedazos de madera, vidrio y otros materiales diversos. De esta habitación salen varias puertas, cualquiera de las cuales podría ocultar una forma de bajar. Sin embargo, una puerta en la esquina claramente había sido destrozada, dejando un gran hueco del tamaño de una criatura a su paso. Supuse que era probable que Craig hubiera huido allí, lo que con suerte significaba que este era el camino hacia un sótano de algún tipo. Con más cautela que nunca, caminé hacia la puerta maltrecha. Al entrar en la habitación, la falta de luz hizo que mis ojos se reajustaran. Una escalera que conducía hacia abajo fue la primera señal de que había estado en lo cierto. Me quedé en silencio durante un rato, mientras mis ojos se acostumbraban lentamente a la oscuridad. No tenía sentido bajar a un sótano en el que no podía ver nada. Cuando pude distinguir la parte inferior de la escalera, bajé con cuidado. Cuando estaba a mitad de la escalera, lo vi. Restos humanos cubrían el suelo. Salpicaduras de sangre cubrían las paredes y el techo. Un gran charco de sangre estaba situado en la esquina de la habitación donde yacía el cuerpo destrozado de Craig, con enormes trozos de carne arrancados. Mi estómago se revolvió cuando me doblé por la mitad, solté mi arma y expulsé con fuerza la pequeña cantidad de comida que había consumido antes. La vista era horrible. No podía creer que realmente hubiera visto algo tan gráfico. El mundo a mi alrededor se quedó en silencio por un momento mientras procesaba la situación, pero un estallido ensordecedor vino desde arriba y me sacó del aturdimiento. El sitio del cuerpo de Craig había reducido mi visión, pero lo que parecía ser una puerta de metal sólida que estaba ligeramente entreabierta apareció a la vista cerca de donde permanecía su cuerpo. Llegó un poco demasiado tarde. Corrí hacia la puerta y me estrellé contra ella, abriéndola lo suficiente para pasar. Algo bajó las escaleras detrás de mí. Miré hacia atrás y una vez más vi una criatura asquerosa y sus grandes ojos mirándome profundamente el alma. Venía hacia mí más rápido de lo que había imaginado, y mi arma permaneció al final de la escalera donde la había dejado caer tan tontamente. Sin pensar, cerré la puerta con toda la fuerza que pude reunir y giré la manija. El sonido de la criatura chocando contra la puerta se pudo escuchar cuando los pernos de metal bloquearon la puerta en su lugar. Ha pasado un tiempo. Escuché las bombas caer aproximadamente una hora después de mi última publicación. El búnker se sacudió tan fuerte que pensé que se derrumbaría sobre mí, pero después de la última explosión, las paredes y el techo permanecieron sólidos. Sin Craig y sus tendencias prepper, no estaría vivo ahora. No lo conocía demasiado bien, pero no puedo permitir que su muerte sea en vano. Cuando entré, las criaturas seguían golpeando la puerta sin descanso, pero para mi alivio, ninguna de ellas había logrado entrar al búnker antes que yo. Después de que cayera la última bomba, el mundo exterior quedó en silencio. Desde el interior del búnker, parecía que las criaturas ni siquiera habían hecho mella en la gruesa puerta de metal que me separaba de ellas. Después de horas de escuchar cualquier actividad fuera de la puerta, me desplomé en la cama. Craig había instalado una cama individual que no era particularmente cómoda, pero con la sensación de un entorno aparentemente seguro para acostarse y el hecho de que era mucho más cómodo que el suelo de madera del ático, logré quedarme dormido.
Tuve pesadillas muy vividas con las criaturas esa noche y me desperté con un sudor frío. Abrí los ojos y estaba mirando directamente al techo. Traté de levantar la cabeza, pero algo me detuvo. Mi cuerpo estaba rígido y rechazaba cada señal que le daba para que se moviera, se sentía pesado, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10 y yo estuviera atascado. Fue entonces cuando noté con el rabillo del ojo la figura oscura que estaba parada en la esquina opuesta de la habitación. Su sombra proyectada por la pequeña luz a pilas en la pared junto a mí, luché por distinguir quién o qué era lo que había encontrado el camino a este lugar seguro que creía haber asegurado. La figura comenzó a moverse hacia mí y mi corazón dio un vuelco. El rostro de la figura se iluminó con la luz, y sus enormes ojos hundidos me miraron fijamente. Quería gritar. Quería saltar de la cama en la que estaba acostada sin poder hacer nada y hacer algo por la situación en la que me encontraba, pero cuanto más se acercaba la criatura a mí, menos control sentía que tenía sobre mi propio cuerpo. Su figura alta se elevaba más que la de la mayoría de los jugadores de baloncesto profesionales, y su cabeza casi tocaba el techo relativamente bajo del búnker. A esta distancia pude distinguir más detalles sobre la criatura. La piel oscura de la criatura, fuertemente unida a su delgado cuerpo, parecía carbonizada, sus enormes ojos seguían siendo la única característica reconocible en su rostro, y sus largas y afiladas garras como dedos me provocaban. La criatura arqueó la cabeza hacia mí y su rostro se acercó al mío. Sentí como si la criatura estuviera chupando el alma de mi cuerpo. El puro terror que sentí y la fuerza maliciosa que exudaba esta criatura me obligaron a cerrar los ojos con fuerza y esperar a que ocurriera lo inevitable. Pero no pasó nada. Pasaron unos momentos y esperé, todavía nada. Abrí los ojos de nuevo y la criatura se había ido, traté de levantarme de la cama y mi cuerpo finalmente respondió, el peso que me sujetaba se había levantado de repente. Completamente conmocionada, examiné el lugar donde había estado la criatura antes de cerrar los ojos y no encontrar rastro alguno. La criatura había desaparecido, o tal vez nunca estuvo allí en primer lugar. Pero se sentía tan real. Nunca antes había experimentado parálisis del sueño, pero esas criaturas parecían tener un efecto inimaginable en mi psique. No pude seguir durmiendo después de esa terrible experiencia, me levanté por completo e hice la cama. Decidí hacer un inventario de lo que Craig había comprado para este lugar. No mentía sobre la cantidad de comida que había almacenado. Si bien no era nada sofisticado ni particularmente sabroso, cumplía su función y los mendigos no pueden elegir. Se había instalado un enorme tanque de agua en el búnker que estaba completamente lleno de agua potable. Las luces del búnker funcionaban con baterías recargables y, obviamente, Craig nunca había querido que este lugar se quedara a oscuras porque había suficientes aquí para toda la vida. Calculé que, si racionaba correctamente, podría vivir al menos un año en el búnker con estos suministros. En realidad, no tenía ni idea de qué esperar sobre el tamaño y el contenido del búnker antes de llegar allí, todo lo que importaba antes era llegar al búnker en una sola pieza, literalmente. El tamaño del búnker era adecuado para una sola persona, aproximadamente 4x4 metros, que consistía en un solo espacio habitable con todo lo necesario para la supervivencia a largo plazo ubicado en una habitación. Desde la puerta del búnker ubicada en el centro de la pared sur, la cama en la que dormí antes estaba situada en la esquina derecha adyacente de la habitación. El baño estaba ubicado en la esquina opuesta adyacente a las paredes norte y este, junto con todos los suministros médicos diversos. En la esquina más a la izquierda, adyacente a las paredes norte y oeste, estaba el gran tanque de agua, y al lado, era donde Craig había almacenado los suministros de alimentos en innumerables contenedores grandes y resistentes que se alzaban sobre mí. Además, la ropa ubicada en la otra esquina, adyacente a la pared sur y oeste, era de mi tamaño, por lo que significaba que no necesitaría sentarme y bañarme en mi propia inmundicia mientras buscaba refugio aquí. Afortunadamente, Craig era un preparador meticuloso, ya que casi todos los contenedores y compartimentos estaban etiquetados con exactamente lo que contenían. Después de mover algunos de los contenedores que se alineaban en las paredes, para mi sorpresa, me topé con uno etiquetado como armas. No sabía qué esperar dentro, pero recé para que hubiera algo que pudiera reemplazar la pistola que tan estúpidamente dejé caer al pie de las escaleras del sótano antes de entrar aquí. Levanté la tapa con cuidado y el contenido del contenedor se reveló ante mí. Dentro había una pistola, parecía ser un modelo similar a la que había perdido, pero las armas no eran y definitivamente no son mi fuerte. Una caja llena de municiones estaba posicionada al lado del arma, además de un cuchillo de caza envainado de tamaño decente.
Cogí el cuchillo y lo saqué de su funda, la hoja afilada parecía nueva y medía aproximadamente 6 pulgadas de largo, no es que fuera de mucha utilidad contra las criaturas de todos modos, me destrozarían antes de poder acercarme lo suficiente para asestar un golpe con él, pero de todos modos, era mejor que no tener ningún arma cuerpo a cuerpo. Definitivamente pensé que tenía la capacidad mental para permanecer aislada por un largo periodo de tiempo, pero después de un solo día sentí que esas criaturas se estaban metiendo en mi cabeza. Los humanos somos criaturas sociales y tengo miedo de volverme loca aquí sola, especialmente considerando lo que vi cuando me desperté. Físicamente estaría segura aquí, pero quedarme aquí sola por un largo periodo de tiempo parecía tan malo como enfrentar la nueva realidad que estaba afuera. Si no puedo pasar ni una sola noche sin ver a esas criaturas, el búnker sería el fin de mí y de mi salud mental si no tenía cuidado. Era difícil saber qué estaba pasando fuera de la seguridad del búnker, no solo no podía escuchar nada, sino que tampoco tenía señal en mi teléfono desde que entré. Craig obviamente no planeaba contactar con el mundo exterior cuando la mierda golpeara el ventilador porque no pude encontrar ningún tipo de radio que funcionara en un lugar como este. Sin embargo, era importante para mí averiguar el destino de todos los demás, no podía ser el único sobreviviente. Era casi como si algo me obligara a abandonar el búnker, los sueños y las visiones que había tenido me llevaron a creer que algo no quería que me quedara en el refugio y la seguridad del búnker seguro. Me convencí de que siempre podría regresar aquí si fuera necesario, pero llegar a un búnker donde hay otras personas y una comunidad para desarrollar sería una situación ideal. Decidí esperar más de una semana antes de tomar esta decisión, los días en el búnker se hicieron interminables y sin una sensación de día y noche, constantemente sentía que estaba al borde de volverme loco. Un miedo irracional creció dentro de mí, las pesadillas y visiones de las criaturas empeoraron, pero siempre terminaban antes de que me mataran de verdad, algo no estaba bien aquí y estaba ansioso por salir. Si las criaturas me estaban esperando afuera de la puerta del búnker, me destrozarían en un momento, pero tenía que creer que las bombas que se lanzaron acabaron con una gran parte de ellas, sin importar cuántas fueran al principio. De todos modos, necesitaba saberlo, y una vez más tenía un arma de fuego para respaldarme. Encontré una mochila de emergencia de alta calidad ya preparada con el equipo esencial durante mi estancia aquí, que incluía un filtro de agua portátil y una cantimplora, encendedores, equipo médico, un cambio de ropa, algunas raciones de comida preparada, una linterna, herramientas de navegación, una multiherramienta y una lancia. No hace falta decir que esto hizo que la elección de lo que llevara conmigo fuera mucho más fácil. Además, a pesar de que el cuchillo de caza que encontré antes era un arma aparentemente inútil contra estas criaturas, me proporcionó cierta tranquilidad por alguna razón y decidí llevarlo también, así como la pistola y la munición que encontré con él. Estaba tan preparado como podría estarlo, y tanto si me quedaba en el búnker como si no, mi destino probablemente seguiría siendo el mismo si esas criaturas seguían afuera. Si sobrevivían a esas bombas, ¿cómo diablos se supone que iba a hacer el trabajo? El plan era salir del búnker de forma segura, encontrar un medio de transporte, llegar al refugio antibombas comunitario más cercano donde probablemente encontraría a los supervivientes restantes, y cuando fuera seguro, volvería y tomaría todos los suministros del búnker. Con la mochila a la espalda, el estómago lleno de toda la comida y agua que pude y la pistola delante de mí, lista para disparar a todo lo que se moviera cuando abriera la puerta, giré la manija y escuché que se soltaban los pestillos. Mis nervios comenzaron a hacer efecto, pero lo que me esperaba por delante, lo necesitaba descubrir. Al abrir la puerta, esta se abrió un poco y me golpeó una corriente de aire frío. Al abrirla más, inspeccioné la habitación que estaba oscura pero aparentemente vacía, supuse que todavía estaba amaneciendo afuera y miré mi teléfono para ver la hora, vibró en mi mano y la vibración me sobresaltó. Era otra alerta de emergencia y la alerta de emergencia que había aparecido en la pantalla de mi teléfono decía: las criaturas han sido erradicadas, cualquier sobreviviente restante debe buscar ayuda en el refugio antiaéreo comunitario más cercano. Mi mente se tranquilizó al leer las palabras. Parecía que las bombas realmente habían funcionado y desde donde estaba, la costa estaba despejada. Miré hacia el búnker y mi mente regresó a las cosas que había visto durante mi estadía allí, no había forma de que pudiera vivir el resto de mi vida allí. Lo único que me quedaba por hacer sería obedecer el mensaje. El refugio antiaéreo comunitario más cercano estaba ubicado relativamente lejos de mi ubicación actual y la caminata estaría lejos de ser ideal.
Necesitaba encontrar un vehículo que funcionara y que no hubiera sido afectado por las bombas o algún otro medio de transporte. Sin embargo, si la alerta era cierta, caminar definitivamente sería una posibilidad. Salí del búnker y el aire fresco de la mañana me golpeó de nuevo. Supuse que la casa de Craig que estaba encima de mí ya no estaba en pie en su totalidad, de lo contrario no habría sentido una ráfaga de viento en su sótano. El arma que había dejado caer antes de entrar al búnker, que había aterrizado en el suelo al final de la escalera, ya no estaba a la vista. Sin embargo, la parte más extraña de esta situación es que el cuerpo de Craig también había desaparecido. El charco de sangre donde había estado tendido seguía ahí, pero lo que quedaba de él había sido trasladado a otro lugar o simplemente había desaparecido. Era excepcionalmente extraño que el arma y el cuerpo de Clyde desaparecieran, pero estas criaturas habían usado un truco de cebo conmigo una vez antes, así que decidí que sería mejor olvidarme a esa arma y confiar únicamente en la que había obtenido en el búnker si todavía la necesitaba. De todos modos, no quería quedarme junto a la puerta del búnker por mucho más tiempo y no podía confiar únicamente en la exactitud de lo que me había dicho la alerta de emergencia. No se podía saber si las criaturas habían regresado en silencio o habían permanecido allí durante algún tiempo desde que cayeron las bombas, si en realidad todavía estaban vivas y al acecho. Me dirigí hacia la escalera que parecía no haber sido dañada por las bombas, todo el sótano parecía completamente intacto de hecho. En la parte superior de las escaleras, la puerta que una vez había estado allí ya no estaba, y la luz de la mañana se filtraba a través de ella. Lentamente comencé a subir la escalera, esperando el momento en que una criatura acechante se abalanzara sobre mí y acabara con mi vida. Pero cuando llegué a la cima y miré por la puerta, no se podía escuchar un solo sonido. La casa a mi alrededor estaba en ruinas, el techo y las paredes habían sido severamente dañados dejando solo un esqueleto de lo que alguna vez fue este lugar. Pero sin una criatura a la vista, ahora era un mejor momento para moverse que nunca. Me moví lentamente hacia lo que alguna vez fue una ventana perfectamente intacta, pero ahora solo un marco que daba a la calle. A través de la ventana pude ver que no solo la casa de Craig había sido severamente dañada, sino que todas las demás casas dentro de mi línea de visión y todo el follaje circundante estaban en un estado similar. Cualquier cosa que pudiera sobrevivir al impacto de las bombas que cayeron tendría que ser sobrehumana, no había forma de que un ser vivo normal pudiera salir ileso de algo así. En ese momento, me di cuenta de que la probabilidad de encontrar un vehículo en funcionamiento cerca de mi ubicación sería casi nula y sin las llaves del auto de una persona al azar que estaba guardada de manera segura en su garaje, sería inútil. Para llegar allí a pie, me llevaría al menos una hora, tal vez incluso dos, dependiendo de la velocidad a la que viajara. Necesitaba tener fe en que realmente no quedaban criaturas en la superficie o no duraría mucho en el mundo exterior. Mi única otra opción era regresar al búnker, lo que me haría perder aún más la cabeza, y no había forma de que lo hiciera si tenía la esperanza de que otros sobrevivientes me estuvieran esperando. La compañía humana era lo que necesitaba desesperadamente. Sin pensarlo dos veces, decidí abandonar con cautela los restos de lo que una vez fue la casa de Craig y dirigirme hacia el refugio antiaéreo comunitario, donde supliqué que solo los sobrevivientes me encontraran, es decir, los sobrevivientes humanos. El sonido de los pájaros cantando y el resto de ruidos de fondo a los que nos acostumbramos estaban extrañamente ausentes y los edificios y el follaje carbonizados le daban al vecindario un tono mudo. Pensé en tararear mientras caminaba hacia mi destino, pero la idea de que una criatura solitaria restante me escuchara desde algún lugar en el que se había estado escondiendo durante las bombas me obligó a mantener la boca cerrada y avanzar con paso ligero. Avanzando hacia el refugio, mantuve mi arma firmemente agarrada y permanecí en alerta máxima, escaneando continuamente mi entorno. Recé para no ver a una criatura asomándose desde una ventana rota o desde la siguiente esquina y para nunca tener la desgracia de mirar a una de esas criaturas a los ojos nuevamente. Los ojos de esas criaturas ya se habían quedado marcados en el fondo de mi mente. Recordé la primera vez que había cruzado miradas con una de ellas a través de la ventana de mi vecino. Incluso la imagen en mi cabeza me hizo sentir extremadamente paranoico, casi como si me estuvieran observando desde lejos o acosando, pero no había señales obvias de que ese fuera realmente el caso. A unos 3/4 del camino hacia el refugio comencé a bajar la guardia, casi me había convencido por completo de que realmente no quedaban criaturas allí porque seguramente me habría topado con una en este punto si la alerta hubiera sido engañosa o inexacta. Me sentí seguro en su mayor parte y enfundé la pistola que había estado sosteniendo en mi cinturón para descansar mi brazo.
Miré hacia atrás como una simple precaución y lo que encontré en mi mirada me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Una figura oscura se movió rápidamente detrás de una valla a unos cientos de metros calle abajo de la dirección en la que había venido. Mi corazón dio un vuelco. No tenía ninguna duda de que la figura que acababa de ver era una de las criaturas. Me quedé paralizada por un momento y mantuve la vista fija en el lugar donde había visto desaparecer a la criatura. Pasaron unos momentos y traté de convencerme de que mi mente simplemente me había estado jugando una mala pasada. ¿Había visto realmente esa figura, o era solo algo que mi mente había creado por paranoia? Sin embargo, momentos después, el rostro de la criatura asomó por la valla tras la que había desaparecido y sus ojos se clavaron en los míos como había esperado que nunca volviera a suceder. De repente, mi mente se llenó de imágenes de las criaturas y la imagen del cuerpo destrozado de Craig apareció frente a mí. Gritando de horror, aparté la mirada de los enormes ojos blancos y hundidos de la criatura y rápidamente me di la vuelta hacia el refugio. Ya no tenía ninguna duda de que me estaban siguiendo y, sin mirar atrás, comencé a correr hacia el refugio más rápido de lo que nunca había corrido antes. No podía oír nada detrás de mí, pero no tenía ganas de mirar atrás y experimentar lo que esas criaturas me acababan de hacer una vez más o incluso de reducir la velocidad por un segundo. Continuamente, me preparé para un rápido corte por detrás que acabaría con mi vida, pero aún estaba por llegar. Mi arma estaba una vez más agarrada con fuerza en mi mano, no quería soltarla por segunda vez. Al correr había cerrado la brecha entre mí y el refugio. Giré hacia la calle en la que se encontraba y ahora solo unos pocos cientos de metros de calle abierta se interponían entre mí y mi nuevo refugio seguro. El gran cartel amarillo que indicaba el propósito del edificio al que me dirigía apareció a la vista. Pero entonces me di cuenta de que las puertas del refugio estaban cerradas y no había ni una sola persona esperándome afuera. No tuve otra opción que rezar para que hubiera alguien al otro lado dispuesto a abrirme esa puerta. Una corazonada se apoderó de mí, convenciéndome de que las criaturas estaban justo detrás de mí, listas para destrozar mi cuerpo como lo que le hicieron a Craig y obligándome a darme la vuelta y mirar. Me di la vuelta mientras seguía avanzando hacia la puerta del refugio y, para mi desconcierto, no había moros en la costa. Me detuve en seco por un momento, debatiendo realmente si ya me había vuelto loca o no. No había forma de que lo que había visto no fuera real, no podía creerlo. Me giré de nuevo hacia el refugio y noté que la puerta estaba abierta y que un hombre que estaba de pie justo afuera del refugio me estaba haciendo señas para que me acercara. El hombre gritó a todo pulmón que corriera. Rápidamente miré hacia atrás otra vez y lo que vi me hizo sentir como si me fuera a dar un ataque al corazón en ese mismo momento. Una enorme horda de esas criaturas cargó en mi dirección, cerrando rápidamente la brecha entre ellos y yo. A propósito, evité mirarles a la cara y sin pensarlo dos veces, giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta. El hombre regresó rápidamente al refugio y, por un segundo, pensé que cerraría la puerta antes de que yo entrara. Pero para mi alivio, la mantuvo abierta. Un momento después de que entré al refugio, el hombre cerró la puerta de golpe detrás de mí, pero un gran golpe del otro lado hizo que se abriera de nuevo ligeramente. Una andanada de golpes fuertes vino del otro lado de la puerta y golpeé mi cuerpo contra ella, tratando de cerrarla de nuevo lo suficiente para que quedara trabada en su lugar. Justo en ese momento, las criaturas hicieron un gran esfuerzo y la puerta se abrió por completo, haciéndome caer por una escalera. La adrenalina corrió por mi cuerpo y el dolor de caer por las escaleras quedó enmascarado por el miedo de que esas criaturas acabaran de atravesar la puerta de este refugio. Miré hacia la escalera que acababa de bajar y, para mi consternación, vi a las criaturas destrozando violentamente el cuerpo del hombre que me había ayudado momentos antes. Toda la esperanza que alguna vez tuve se perdió en ese momento, pero me puse de pie con dificultad y me dirigí hacia una puerta que parecía separar la entrada/salida de la sala de estar principal. Al cruzar la puerta, me sorprendí al ver a docenas de personas más apiñadas al otro lado de la habitación, algunas de ellas temblaban en el suelo y otras gritaban tonterías. Rápidamente me di la vuelta y cerré la puerta de golpe. Esta puerta no era de esas que aguantasen mucho, pero creía que cualquier momento que comprara podría ayudarme. Sin pensarlo, comencé a arrastrar todos los muebles que no estuvieran atornillados frente a la puerta, tratando de formar una especie de barricada para frenar a las criaturas. La voz de una joven gritó desde algún lugar detrás de mí preguntando dónde estaba su padre. Solo podía asumir que su padre era el hombre que acababa de ver morir frente a mis ojos.
Empecé a gritarles a las personas que me ayudaran y que las criaturas iban a entrar aquí si no nos movíamos rápido, pero ni una sola persona se movió de donde estaba. Otra voz fuerte gritó detrás de mí, esta vez de una mujer, culpándome por condenarlos a todos y condenarme al infierno. De repente, me di cuenta de algo. Entendí exactamente por qué había sucedido esto. Esas cosas querían que saliera del búnker de Clyde, que los guiara hasta los otros supervivientes y por eso me habían estado acechando en mi camino hacia aquí. No me permitían otra opción que llegar a donde estaba ahora. Pero la alerta de emergencia que había recibido, era otro de esos trucos mentales de las criaturas. Como lo que pensé que había visto mientras buscaba refugio en el búnker, ¿era realmente parálisis del sueño o algo más siniestro? Estaba claro que las respuestas a estas preguntas seguirían sin respuesta. Después de apilar lo que pude frente a la puerta, retrocedí hacia el otro lado de la habitación. La gente detrás de mí seguía gritándome mientras miraba a mi alrededor en busca de otra forma de salir de esta situación. Rápidamente, vi una puerta a mi izquierda que había quedado ligeramente entreabierta y corrí hacia ella, esperando algo que nunca iba a suceder. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que solo era un pequeño almacén. Se escuchó un fuerte golpe detrás de mí y me di la vuelta. Los muebles que había apilado frente a la puerta habían salido volando por la habitación y, sin pensarlo, me dirigí rápidamente hacia el área de almacenamiento con la que me había topado. Los gritos que provenían del otro lado de la puerta resonaron por todo el espacio cerrado y pronto fueron reemplazados por los sonidos de la carne desgarrada. El área de almacenamiento en la que me encuentro no tiene salidas alternativas ni escapatorias. No pasará mucho tiempo hasta que esas criaturas me encuentren aquí, y no hay forma de que tenga suficientes balas para siquiera hacer mella en las cantidades que tienen. Esta será casi definitivamente mi última actualización. El único consuelo que tengo ahora es el hecho de que guardaré una bala para mí. Para cualquier otra persona que reciba la alerta de emergencia que recibí yo, rezaré por ti. Buena suerte y adiós.